Siguiendo con los criterios para congruencias de triángulo, tenemos lo siguiente. Tenemos el criterio lado, 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 que vamos a llamar LLL. ¿Qué nos dice el criterio lado, lado, lado? Que si dos triángulos tienen todos sus lados respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Es decir, tenemos lo siguiente. Si tenemos dos triángulos, en este caso el triángulo ACB y el triángulo DFE, y tenemos lo siguiente, que CB es congruente con DE, AC es congruente con FE y AB es congruente con DF. Es decir, si cada lado de este triángulo es congruente con algún lado de este triángulo, entonces diremos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE. Ahora damos un ejemplo de la aplicación de este criterio. Tenemos el siguiente ejemplo. Los ángulos adyacentes a la base de un triángulo isósceles son congruentes. Entonces realicemos un dibujo para que miremos qué vamos a hacer. Tenemos este triángulo ABC que es isósceles, es decir, dos de sus lados son congruentes. Aquí señalamos que son estos dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que nosotros estamos trabajando con congruencias de triángulos, así que lo que debemos hacer es armar dos triángulos de tal manera que nos queden congruentes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces recordemos, debemos probar que estos ángulos, es decir, que el ángulo BAC es congruente con el ángulo BCA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos triángulos. Entonces lo que vamos a hacer es situar aquí el punto medio. Llamémoslo M. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea que va desde el vértice hacia M. Es decir, la mediana con respecto a este vértice. Y ahí tenemos dos triángulos. Este triángulo y este otro. Es decir, el triángulo AMB y el triángulo BMC. ¿Qué pasa en esos triángulos? Observemos que este lado es congruente con el mismo. Y como este es el punto medio, tenemos que estos dos segmentos también son congruentes. Es decir, estos dos lados de estos dos triángulos también son congruentes. ¿Qué tenemos ahí? Lo siguiente. Tenemos este lado que es AB congruente con BC. El lado AM es congruente con el lado MC y el lado BM es congruente con el mismo. Entonces, ¿qué decimos? Recordemos, el criterio que acabamos de ver nos dice que entonces el triángulo AMB es congruente con el triángulo MBC. Ahora, ¿qué nos decía la congruencia de los triángulos? Que dos triángulos son congruentes y tienen todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. Es decir, este ángulo va a ser congruente con este ángulo. Y ahí tenemos lo que nos estaban pidiendo. Es decir, ahí vimos que en un triángulo isósceles los ángulos adyacentes a la base, es decir, los que están junto a la base, son congruentes. Ahora damos un ejemplo más. El ejemplo es el siguiente. Nos van a dar lo siguiente, una hipótesis y una tesis. Recordemos, la hipótesis son algunas cosas que deben cumplir y la tesis es que si cumplen estas propiedades se va a cumplir esto. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice lo siguiente, la hipótesis es que el triángulo isósceles ACB con AC congruente con BC, es decir, estos dos lados grandes son congruentes, M, N y P son puntos medios. Entonces recordemos, si son puntos medios, estos segmentos nos van a quedar congruentes, este con este, estos dos y por último estos dos, de AC, BC y AB respectivamente. Es decir, aquí así como acabamos de señalarlos. Ahora nos dice la tesis que el ángulo APM es congruente con el ángulo BPN.
APM, es decir, este ángulo, lo vamos a poner en este color, es congruente con el triángulo BPN, o sea, BPN, es decir, este ángulo de acá. Ahora, como no hay suficiente espacio, vamos a ir a otro tablero donde solo tendremos dibujado nuestro triángulo. Entonces teníamos lo siguiente, tenemos estos lados congruentes y debemos probar que este ángulo es congruente con este ángulo. Recordemos, nosotros podemos usar los criterios de congruencia de triángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar que este triángulo va a ser congruente con este otro triángulo. Y así estos dos ángulos quedarían congruentes. Ahora, tenemos lo siguiente. En el ejemplo anterior probamos que como esto es un triángulo isósceles y estos lados son congruentes, los ángulos adyacentes a la base son congruentes. Es decir, tenemos este ángulo congruente con este otro ángulo. Ahora, vamos a tener otra cosa, que este segmento que es AM va a ser congruente con el segmento NB. ¿Por qué? Tenemos lo siguiente. Recuerden que este completo es congruente con este completo. Es decir, nosotros tenemos que AC es congruente con CB. Esa era una de las hipótesis que nos daban. Ahora, ¿qué vamos a tener? Que como este es el punto medio, la medida de AM va a ser igual a la mitad de la medida de AC. Pero ¿qué pasa? Como AC es congruente con CB, la medida de AC es igual a la medida de CB. Es decir, esto va a ser la mitad de la medida de CB. ¿Y qué pasa? Que esta medida es lo mismo que la medida de NB, porque NB es el punto medio. Es decir, esta es la medida de NB. Y entonces, como las medidas son iguales, vamos a decir que estos segmentos son congruentes. Entonces observen lo que tenemos. Tenemos este segmento congruente con este. Tenemos este ángulo y este otro segmento. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que por el criterio lado, ángulo, lado, esos triángulos son congruentes. Es decir, el triángulo AMP es congruente con el triángulo PNB. Y de la congruencia de triángulos deducimos entonces que estos ángulos son congruentes. En los últimos videos hemos tratado los criterios de triángulos. Sin embargo, no los hemos probado. En los próximos videos probaremos 2 de los 3 criterios mostrados, ya que uno no se puede probar, sino que se asume como cierto.